palabra del Señor en Éxodo 20, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Palabra del Señor. Que el Señor bendiga vuestra vida por medio de esta preciosa palabra. Amado Dios y Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores, en esta hora venimos una vez más en oración delante de ti, Padre Santo. Te damos gracias, Dios mío, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias por esta palabra que hemos leído, Padre Celestial. Tu palabra es vida y medicina a nuestros huesos. Te pedimos en el nombre, Dios amado Jesús de Nazaret, que sigas bendiciendo nuestra vida por esta preciosa y hermosa palabra, Padre. Que la misma, Señor eterno, quede impregnada en nuestros corazones, en nuestro espíritu, para que la pongamos por práctica y no por obra, día a día, Señor. Vamos a comenzar el estudio bíblico de esta mañana, mi Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que hable, ministres a nuestras vidas de una manera especial, no solamente a nosotros, sino también a aquellos que verán, Señor, vía Facebook Live, Señor, o más luego al Señor eterno, Padre. Te lo pedimos, Señor, dándote gracias por la ofrenda que ha sido conectada. Que tú bendigas, Señor, a cada uno de los hermanos, hayan tenido o no tenido para dar. Que aquellos que no tengan en esta hora, que tú les multipliques, que tú les suplas, Padre Santo, Señor, y que suplan las necesidades de tu pueblo, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y a su nombre. Gloria. Que el Señor bendiga al pueblo en esta mañana, alabado el nombre de Jesús, aleluya. Continuamos glorificando el nombre del Señor. Saludamos a los hermanos y amigos que nos acompañarán vía Facebook Live, ya sea que nos acompañen ahora o más adelante. Esta es la Iglesia de Dios Incorporada. Estamos localizados en el 769 North Main Street, ciudad de Waterbury, estado de Connecticut. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y en esta mañana estaremos trayendo, ¿verdad?, un pequeño estudio, ¿verdad?, sobre el día de reposo que instituyó Dios. El día de reposo que instituyó Dios. Y a su nombre. Gloria. Alabado Dios. ¿Verdad? Y quiero comenzar en esta mañana, amado hermano, mientras los niños siguen subiendo hacia arriba, ¿verdad?, con su maestra. ¿Verdad? Que en ningún momento, ¿verdad?, y en ninguna circunstancia queremos menospreciar o queremos, ¿verdad?, no estamos tirando contienda a la identidad, ¿verdad?, que no guarden el sábado como el día de reposo, ¿verdad?, que aquellos que guarden el domingo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a traer este estudio, ¿verdad?, ya que estamos en la Iglesia de Dios Incorporada. Somos la iglesia, ¿verdad?, que creemos, ¿verdad?, en el velo, en el sábado, en el silicio. Gloria a Jesús, aleluya. Y traemos este estudio conforme nuestra doctrina, ¿verdad?, pero con base bíblica. Bendito el nombre del Señor, y con referencia histórica también. Alabado el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque Dios no cambia su palabra. Bendito Dios. Respetamos toda otra entidad, ¿verdad?, todo otro movimiento que guarde el domingo, ¿verdad?, como su día de reposo. Bendito Dios, aleluya. Pero nosotros, ¿verdad?, hacemos, ¿verdad?, como dice la palabra. Bendito el nombre del Señor, como vamos a ver en esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Siempre leemos, como dijimos ahorita, el Salmo 92, el cual lleva por título, ¿verdad?,
lectura, ¿verdad? Cántico para el día de reposo, bendito Dios, ¿verdad? Así que tenemos, ¿verdad? Esa costumbre, ¿verdad? De todo el sábado antes de el estudio bíblico, ¿verdad? Leer antifonalmente ese Salmo 92, aleluya. Y cuando vemos a la palabra, ¿verdad? Vemos que dice día de reposo, trae una marca y dice equivale a sábado, alabado el nombre de Jesús, ¿verdad? Así que una vez más hago referencia a las palabras del reverendo Yadiel Soto, bendito Jesús, mientras damos estudios que tienen que ver con la doctrina de nosotros. Aleluya, cuando Dios lo sacó de un movimiento pentecostal y lo llevó a nuestro concilio, ¿verdad? Y ahora está pastoreó Cagua, ahora está pastoreando en Florida, ¿verdad? Que cuando él le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué tú me estás sacando de este movimiento donde tengo cargos, donde tengo cosas que hacer, tengo el plato lleno, bendito el nombre del Señor, y me vas a sacar, que lo deje todo y me vas a mover a esta doctrina? Y la respuesta del Señor a él, y él lo dice públicamente, que dice, aunque tengo mucho pueblo en todo el mundo, pero a este pueblo donde te llevo, le he dado de las aguas claras para beber. O sea, una vez más, iglesia, esté orgulloso de la doctrina donde usted está. Bendito Jesús, aleluya. Y a su nombre. Así que, ¿verdad? Respetamos, ¿verdad? Las opiniones, ¿verdad? De los hermanos, las vidas, ¿verdad? Que vayan a expresar, son bienvenidas, ¿verdad? Respetamos todo, pero vamos a dar este estudio, bendito Jesús. Éxodo 28:11. Gloria a Dios, aleluya. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, el Señor le dice a su pueblo cuando dio los 10 mandamientos a su pueblo Israel, allá en el monte, le dio esas ordenanzas, 10 mandamientos. Estaban las leyes rituales, estaban las leyes morales, los 10 mandamientos, bendito Jesús. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él queda abolido las leyes rituales, de que si hay que traer una palomita, de que hay que matar un becerro, que si hay que lavarse antes con agua, ¿verdad? Antes de comer, que si antes de... Todos esos ritos, lo que eran los ritos, los rituales, ¿verdad? Todo eso quedó abolido. En el Calvario, cuando Cristo muere, queda todo eso abolido. Porque esos rituales solamente eran un preámbulo, una sombra de aquel que iba a venir a salvar el mundo, y era Jesucristo. Pero hay algo que el Señor dice que Él se lo da a su pueblo perpetuamente. Y son los 10 mandamientos. Esa ley moral que Dios nos da a nosotros, para que todo hombre y mujer se rija por ella. Alabado Dios. Y aún Cristo, en el Nuevo Testamento, cuando es confrontado, dice, yo no vine para abrogar la ley, yo vine para cumplirla. Alabado Dios. O sea que aún el mismo Señor Jesús decía, no, yo vine para cumplir la ley. Alabado Dios. Y en este mandato del día de reposo, alabado Dios, el Señor le da la instrucción y le dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo o descanso, sábado, sabbat, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y toda cosa que en ellos hay. Y reposó Dios en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué Dios descansó el 7º día? El día de reposo, el sabbat, para darnos ejemplos a nosotros. Porque Dios no se cansa. Dios no tenía que coger un día para descansar, porque Dios no se cansa nunca. Pero lo hizo así para darnos ejemplo a nosotros, para darle ejemplo a su pueblo. Alabado Dios. La importancia, para dar base y ejemplo de la importancia de lo que es el día de reposo. Tenemos 44 puntos doctrinales en la Iglesia de Dios Incorporada. Uno de los puntos, ¿verdad?, es el velo, que ya vimos en el estudio. El otro punto es el día de reposo. Alabado Dios. Nosotros no lo guardamos al pie de la letra como lo guarda el pueblo judío, porque el pueblo judío, para el pueblo judío, el día de reposo comienza viernes a las 6 de la tarde y termina sábado a las 6 de la tarde.
Desde viernes la puesta del sol hasta sábado la puesta del sol. Es el día de reposo judío, del calendario judío. Nosotros, ¿verdad?, traemos y conmemoramos el día sábado, ¿verdad? Pero lo que hacemos, estamos aquí tempranito, ayunando, buscando el rostro del Señor, damos el estudio bíblico y después por la noche, ¿verdad?, venimos al culto. Si hay que visitar a alguien, se visita, se saca este día completo básicamente para el Señor. Alabado el nombre de Jesús. El Señor le había dado una ordenanza a su pueblo de cómo tenían que observarlo. Aún envió maná, enviaba, ¿verdad?, aún le dio instrucciones a su pueblo de que tenían que cocinar todo antes del viernes a las 6 de la tarde, que tenían que tener todo preparado antes de la puesta del sol el viernes. ¿Para qué? Para que no se hiciera ninguna obra el día de reposo, que no se tocara una cuchara para comenzar a hacer la comida, que no se hiciera ningún trabajo. De ahí es que viene la superstición de los católicos, ¿verdad?, que dicen que no pueden martillar porque va a salir sangre de la tabla. Bendito Jesús. Mi abuelita, ¿verdad?, me decía que esas cosas. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. No, que no puedes hacer esto del día de reposo, que no puedes, ¿verdad?, alabando el nombre del Señor. Pero nosotros sacamos este día para separarnos, guardarnos para el Señor. No lo hacemos en nuestras casas. El pueblo judío tenía que hacerlo en sus casas. No había templo en ese momento. Pero nosotros tenemos la bendición de tener un templo y nos reunimos todos para adorar al Señor. Alabado Dios. Pero conmemoramos la solemnificación, la santidad, la importancia de este santo día. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, amado hermano, ¿qué es el día de reposo? ¿Qué es el día de descanso? Bueno, el día de reposo o descanso viene de la palabra sabbat o sábado, que también quiere decir, ¿verdad?, reposo, descanso. Aleluya. Como dijimos, descanso de toda obra. Alabado Jesús, ¿verdad? Es necesario que mencionemos en esta mañana y resaltemos nuevamente que por primera vez en el relato y la historia de la creación en Génesis es que primeramente se menciona y queda reservado como el día de descanso y el día santificado por Dios, el día número 7. Alabado el nombre de Jesús. La observación del sábado es el cuarto mandamiento. Y nosotros reconocemos que el día de reposo ha sido instituido como un pacto perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Eterno, duradero, que no caduca y no cambia. No como las leyes rituales que caducaron en el momento del sacrificio de la cruz. Los 10 mandamientos son perpetuos para el pueblo de Dios. Alabado Jesús. Y hay gente que dice, no, pero los 10 mandamientos eran para los judíos. No, mi hermano, como dijimos ahorita, aún Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine para que se hiciera cumplir. Y es más, resumió los 10 mandamientos en 2 mandamientos, la regla de oro, que cuando venimos a ver, Cristo no lo hizo más suave ni los cortó, la hizo con más peso. Bendito Jesús y a su nombre. Gloria. Así que nosotros reconocemos que es perpetuo, como signo representando el día que Dios descansó después de haber completado la creación en 6 días. Originalmente, aquellos que quebrantaban el sábado eran separados de la asamblea, o sea, del campamento, eran echados fuera. Si se cogía a alguien quebrantando el día de reposo, y a los que no, los mataban. Bendito el nombre de Jesús. Así que esto nos habla de la importancia que primeramente le da Dios y el pueblo a este santo día. Alabado el nombre de Jesús. Y como dijimos, ¿verdad?, la observancia hebrea era desde el 6º día de la puesta del sol hasta el 7º día de la puesta del sol. Alabado el nombre de Jesús. Hoy en día hay iglesias del nuevo pacto que guardan el sábado al estilo hebreo. Bendito Dios. Una vez más decimos, si no somos hebreos,
Alabado Dios, aleluya. No podemos adaptar las costumbres hebreas como si fuéramos hebreos. La iglesia es diferente. La iglesia, gloria a Dios, no puede adaptar, como hemos venido hablando, las costumbres hebreas como si fuéramos hebreos. Alabado Dios. Pero sí le damos la importancia porque es bíblico este santo día. Alabado Dios. Ahora, hay una batalla eterna sobre el séptimo día versus el primer día, o sea, el sábado y el domingo. Algunos dicen que el sábado es el día de reposo, otros dicen que el día es el domingo, el día del Señor. Alabado Jesús y a su nombre. Y respetamos. Nosotros creemos fielmente que es el sábado, según dicen los 10 mandamientos, y respetamos a toda entidad nuevamente que observa el domingo. Pero ¿qué nos dice la palabra en cuanto a esto? Bueno, hay una enseñanza, y aquí es que vamos un poquito de historia. La doctrina o una enseñanza católica dice así, y estos son los mismos católicos, enseñanzas católicas, y escuche esto. Ellos se preguntan, ¿cuál es el día de reposo? El sábado es el día de reposo. El católico, la catequesis, es una catequesis, ¿verdad?, católica. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica, en el concilio de la Odisea, en el año 336 después de Cristo, transfirió, o sea, cambió la solemnidad o la santidad del sábado al domingo. O sea que la Iglesia Católica, ellos citan en su enseñanza que ellos observan el domingo, aunque saben que es el sábado, porque en el concilio de la Odisea, en el 336 después de Cristo, ellos cambiaron el sábado por el domingo, porque les dio la gana. Alabado el nombre de Jesús. ¿Por qué la Iglesia Católica sustituyó el sábado por el domingo? La Iglesia Católica sustituyó sábado por el domingo porque Cristo resucitó de entre los muertos el domingo y el Espíritu Santo descendió sobre sus apóstoles en un domingo. Esta es la base de toda la iglesia que observa el domingo como día de reposo. ¿Quién cambió el sábado por el día de reposo para el domingo? La Iglesia Católica. Ahora hay muchas iglesias de otras denominaciones cristianas que han seguido ese patrón de la Iglesia Católica al celebrar y guardar el domingo como el día de reposo en vez del sábado. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque supuestamente, pues, no supuestamente, sino que Cristo resucitó un domingo y el Espíritu Santo vino, ¿verdad? Alabado Dios, aleluya, como dicen ahí, descendió sobre los apóstoles un domingo. Cuando la palabra en ningún momento dice que se cambia el domingo por estos dos hechos. La palabra en ningún momento dice que se cambia el día de reposo a domingo porque Cristo resucitó domingo. No dice que se cambia domingo porque el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles domingo. La palabra dice los 10 mandamientos que el día de reposo es sábado. Y a su nombre. Alabado Dios. Así que, ¿con qué autoridad la Iglesia Católica sustituyó el sábado por el domingo? Mire, y esto es interesante. La Iglesia Católica sustituyó el sábado por el domingo por la plenitud del poder divino que Jesucristo le confirió a la Iglesia Católica. O sea, porque ellos tienen el poder de cambiarla. ¿Cómo prueba la Iglesia Católica que tiene poder para cambiar los días santos? Esto es pregunta que se le hace a estudiosos católicos, a líderes católicos que se le hicieron, y esta ha sido la contestación de ellos. Bueno, pues la Iglesia Católica tiene el poder para cambiar los días santos, según ellos, y los días de fiesta, según ellos, por el mismo acto de que cambiar el sábado al domingo, porque ellos cambiaron el sábado al domingo, y los que se llaman cristianos, escuche bien, que no son católicos, han consentido al observar el domingo por el sábado. Y a su nombre.
O sea que la Iglesia Católica dice que ellos, la autoridad que ellos tienen para cambiar el sábado al domingo y otros días santos, que la confirmada al que muchos cristianos que no son católicos están observando el domingo en vez del sábado. Yo no sé qué pasa por la mente de usted cuando usted está escuchando esto. Alabado Dios. Alabado el nombre de Jesús. Por lo tanto, aquellos cristianos no católicos que observan el domingo en vez del sábado se contradicen a sí mismos al profesar que guardan los mandamientos, pero observan el domingo como día de reposo. Eso lo dice la Iglesia Católica. Alabado Dios. La Iglesia Católica dice que aquellos cristianos no católicos de otras denominaciones que están guardando el domingo como el día de reposo se están contradiciendo ellos mismos al decir que guardan los mandamientos de Dios, pero guardan el domingo como su día de reposo en vez del sábado. Una vez más, no es ofensa para otras denominaciones, estamos hablando a la luz de la palabra y a la luz de lo que está plasmado en páginas y en libros, ¿verdad? Y esto lo dicen los católicos. ¿Cómo se demuestra eso? Dice la Iglesia Católica, debido a que al observar el domingo, aquellos cristianos no católicos reconocen el poder de la Iglesia Católica. O sea que la Iglesia Católica está diciendo, aquellos que están guardando el domingo que no son católicos, están reconociendo el poder que nosotros tenemos cuando le cambiamos el sábado por el domingo, y ellos lo aceptaron. Alabado el nombre de Jesús. Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte. Bendito el nombre del Señor. Y mucha gente no se atrevería, ¿verdad?, a pasarlo en live, pero yo lo voy a decir, lo paso live porque estamos a la luz de la palabra, ¿verdad? Y con la evidencia. ¿Qué prescribe o qué dice las Sagradas Escrituras? ¿Autoriza a Dios cambiar su ley? ¿Autoriza a Dios que los hombres cambien su ley? ¿Autorizó Dios a que los hombres cambiaran el sábado como día de reposo al domingo? Dios, al terminar la creación del universo, descansó el séptimo día y lo bendijo y lo santificó. No el primer día, el séptimo día. Éxodo 20 prescribe que el séptimo día, día de reposo, que ha de ser santificado. El que cambia el día de reposo, apoya el cambio, corre peligro. Porque se dice la palabra, si alguno quita de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, la palabra no se puede cambiar. Si Dios dice que es un día, ese es el día. Alabado el nombre del Señor. Dice la palabra, he entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Sobre ello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. ¿Podría Dios cambiar su propia ley? O sea, después que Dios estableció algo, ¿puede Dios decir, ay, no, me equivoqué? Ay, no, ¿tú sabes qué? Mejor voy a cambiarlo para esto otro. Le servimos nosotros a un Dios cambiante, a un Dios inestable, a un Dios bipolar, a un Dios que hoy dice algo y mañana dice otro. No. Lo que Dios habla una vez, eso es y ya. Así que Dios no va a cambiar diciendo este es mi día de reposo y después me lo cambia para otro día. Ese no es nuestro Dios. La palabra dice, porque yo Jehová no cambio. Alabado Dios. La ley de Dios sería validada por 1000 generaciones. Y amado hermano, ¿qué significa el hecho de que los 10 mandamientos fueron escritos por el propio dedo de Dios en 2 tablas de piedra? Y no fue escrito en papiro, no fue escrito en algo que se destruye rápido. Pues mire, el hecho de que Dios escribiera los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, la piedra es un símbolo de algo imperecedero, o sea que no perece. La piedra dura para siempre, es eterno, o sea que los 10 mandamientos es eterno. El hecho de que Dios, de que los 10 mandamientos es lo único que fue escrito por el propio dedo de Dios, muestra la gran importancia e inmutabilidad que ya Dios ha puesto, y Dios no se equivoca. El mandamiento de la ley santa que ordenara guardar el sábado como el día de reposo es el cuarto. Jesucristo no cambió su ley ni el día de reposo nunca.
Como dijimos ahorita, Cristo dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley, sino vine para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará. Santo. Alabado Dios. Amado hermano, la Biblia profetiza que un poder humano trataría de cambiar la ley de Dios. O sea que los hombres tratarían de cambiar la ley de Dios. Pensará cambiar los tiempos y la ley. La iglesia católica ha creído que ha tenido ese poder. Stephen Keenan, un sacerdote católico, escribió lo siguiente, y escuche bien. Si la iglesia católica no tuviera el poder de cambiar la ley, o los días de reposo, o las fiestas, no podría haber hecho aquello que concuerda con todos los modernos duritos de la religión. No podía haber reemplazado la observancia del sábado hacia el séptimo día, del sábado hacia el primer día de la semana, y haciéndolo así la observancia del domingo. Primer día de la semana, un cambio para el cual no existe autoridad bíblica. Y esto es este hombre, sacerdote católico, diciendo: nosotros, aquellos que observan el domingo, que aceptaron el cambio, nos están dando la autoridad y están reconociendo que la Iglesia católica tiene autoridad para cambiar los días, pero nosotros reconocemos que en la Biblia no hay autoridad ninguna para cambiar el sábado hacia el domingo. Ellos mismos lo saben. Pero él dice: pues como nosotros lo cambiamos, dijimos que se iba a cambiar y los demás lo adoptaron, nos están dando la razón. Pero nosotros reconocemos, dice el sacerdote católico, la Iglesia católica reconoce que en la Biblia no hay tal autoridad ni mandamiento de cambiar el sábado hacia el domingo. Alabado el nombre del Señor. El cardenal James Gibson, otro católico, arzobispo de Baltimore, escribió lo siguiente: podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Y esto es otro sacerdote católico diciendo esto: podéis leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrarás una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras ordenan la observancia del sábado. La noción de una sustitución formal del primer día del lugar del séptimo hacia el primero, y el traslado tal vez en forma espiritual de la obligación sabática establecida por el cuarto mandamiento, no tiene base alguna en las Sagradas Escrituras. O sea que ese cambio no tiene autoridad ninguna en la Biblia. El doctor Edward T. Hitchcock, autor del Manual Bautista, hizo ante un grupo de pastores un sincero reconocimiento y dice lo siguiente. Y esto es un pastor bautista que dijo esto frente a un grupo de pastores: existe un mandamiento en cuanto a guardar como santo el día del sábado, pero ese sábado no es el domingo. Alabado Dios, no es el domingo. Podría decirse, sin embargo, y con cierto aire, que el sábado fue transferido del séptimo día al primero. Ahora, ¿dónde puede hallarse un registro de tal cambio bíblicamente? No en el Nuevo Testamento, pues allí no hay nada absolutamente al respecto que diga que se cambie el sábado por el domingo. Y a su nombre. Gloria. 3 pruebas muestran que es el mismo día de la creación. El milagro del maná en el desierto, Dios sabía cuál era el día que Él había santificado. El viernes caía doble cantidad y el sábado no caía maná. Unas 2000 veces Dios nos demostró allí. O sea que aún en el milagro del maná, Dios decía que caía todo el maná el viernes para el sábado guardar el sábado y no hacer obra. Cristo y sus discípulos guardaron el sábado. Durante más de 33 años practicaría el Hijo de Hombre un falso día. ¿Habría venido Cristo a la tierra para guardar el domingo, cuando la observancia era el sábado? Y Él mismo dijo: yo vine a cumplir la ley. Jamás y nunca. Dios no se contradice, Cristo no se contradice.
Durante casi 2000 años conmemora el cristianismo la crucifixión el viernes, el sábado como el tiempo que Jesús estuvo en la tumba. O sea, nada pasó. Aún la muerte y resurrección de Cristo conmemora el sábado. Aquella gente le metieron la espada, acabaron de matarlo antes de que llegara a las 6 de la tarde del viernes, porque iba a entrar el día de reposo, iba a entrar el sábado. Cristo muere el viernes, el sábado nada sucede, pero el domingo resucita. Después que pasa el día de reposo. Alabado el nombre de Jesús. Aún en la muerte y resurrección de Cristo se conmemora el sábado. La ley de Dios, amado hermano, es como un muro protector. Al derribar el cuarto mandamiento y cambiarlo, el hombre ha abierto en ella una brecha o un portillo. Al cambiar el día de reposo se ha roto la calzada, o sea, el camino de Dios que le llevó a su pueblo verdadero en este último tiempo es llamado a ser reparador de portillo, restaurador de calzada, al levantar en alto la verdad y vindicar la ley de Dios, o sea, cumplir la ley de Dios. Dice la profecía: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de muchas generaciones levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para los poblados. Escuche esto: si retrajeres a causa del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, y al día santo de Jehová honorable, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu negocio, ni hablando de él, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Usted escuchó esto, hermano? La importancia que Dios le da a este santo día. Alabado Dios. Bendito el nombre de Jesús. He dado el testimonio de cuando Dios me pasó el proceso de lo que es vivir por fe. Que Dios me cierra las puertas del trabajo, 3 días de vacaciones, todo pago. Trabajaba todos los días, ¿verdad? Y después querían que trabajara los sábados. Dios me cerró la puerta de trabajo por año y 2 meses. Y en ese año y 2 meses las únicas ofertas que me llegan eran el segundo turno y que tuviera que trabajar el sábado. Aún me llega una oferta buenísima, que iba a ganar buenísimo, pero era en Nueva York. O sea, tenía que perderme los cultos. Y a cada una de esas llamadas yo le dije: yo le agradezco que usted me considere, pero gracias, no. Porque yo voy a la iglesia y esto me va a quitar el tiempo de Dios, y yo sé que Dios me lo va a compensar. Nunca me faltó. Tuvimos para dar. Pude pagar mi carro, pude pagar el seguro. No le voy a decir que hubieron tiempos de duro, pero sí, Dios nos sostuvo. Dios permitió que pudiera cumplir con todas mis obligaciones. Y después que abrió la puerta, ahora estoy en el trabajo que estoy, no me conflige con nada de la iglesia y puedo estar aquí. Alabado el nombre de Jesús. Dios nos llama a que retraigamos de a causa del sábado, de hacer nuestra propia voluntad, que lo llamemos delicia. O sea, que dejemos lo que no es congregarse, venir a buscar el rostro de Dios para después. Que cumplamos aquí temprano, que busquemos el rostro de Dios. Que busquemos cómo hacer las cosas, si es posible, otro día. Que no le tomemos el tiempo del día santo de Dios para irme porque me voy para aquí, porque me voy para allá. Bendito a Jesús, ya usted si se va a vacaciones, ya son otros 20 pesos. Bueno, vamos a poner las vacaciones en pausa para entonces venir aquí, pero busque a Dios donde está. Alabado Dios. No, porque no puedo faltar el trabajo, pero voy a faltar a la iglesia para arreglar esto y todo otro. Entonces le estoy quitando a Dios. Estoy abrogando lo que Él quiere, ¿verdad? Y le estoy poniendo en prioridad mi trabajo antes del día de Dios, antes del día santo. ¿Le agradará a Dios esto?
A su nombre. Yo no le estoy diciendo que si usted necesita papel de toilet, no vaya a Walmart y lo compre, porque hay gente que ni sale de la casa. Porque entonces imagínese. Que le estoy trayendo esta referencia, ¿verdad? Porque es algo explícito. Bendito Jesús, algo que bendito el nombre del Señor. Pero que no tomemos el tiempo de retiro, el tiempo del estudio bíblico y el tiempo de culto de la noche para ir a hacer cosas que podemos posponer para otro día. Alabado el nombre del Señor. Que le demos a Dios el primado el día sábado. Alabado Dios. Que lo llamemos delicia. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos? No levanten la mano, por favor. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en esta mañana diciendo gracias, Señor, porque voy para tu casa? Amén. ¿Y cuántos se levantaron esta mañana diciendo qué fastidio, hay que ir al retiro, yo que estoy cansado, yo que de esto voy obligado? Eso no es delicia. Sí. A mala hora el pastor dijo que había que estar allá a las 7. Voy para que no diga nada. Eso no es delicia. Eso no es delicia. Eso no es llamar el día de reposo delicia. Alabado el nombre del Señor y a su nombre. Alabado Jesús. El Señor llama el sábado mi día santo. Lo reclama como suyo y desea que no hagamos nuestra voluntad. Alabado Dios. Ahora vamos al meollo del asunto también. ¿Cómo se instituyó el día domingo? ¿Cómo se cambió el sábado al día domingo? El emperador romano Constantino, quien era un adorador del sol, profesó su conversión al cristianismo, o sea, se hizo cristiano, aunque sus acciones posteriores o anteriores o después sugirieron que la conversión fue más un movimiento político que un verdadero cambio de corazón. O sea que el emperador Constantino se hace cristiano, pero por un movimiento político, no porque quería servirle a Cristo. Había una agenda escondida. Alabado el nombre del Señor. Constantino proclamó al obispo de la Iglesia Católica y luego promulgó la primera ley civil sobre la ordenanza del domingo en el año 321. Y dice así: en el venerable día del sol, Sunday, el día del sol. Alabado Dios. En el venerable día del sol, el domingo, dejar que el magistrado y las personas que residen en las ciudades descansen y dejar que cierren todos los talleres en el país. Sin embargo, las personas dedicadas a las labores agrícolas pueden continuar libres y legalmente sus actividades. No, espérate, vamos. Ahí empezó mal. Primeramente en el día del sol. No dice el domingo, el día del sol. Porque el domingo era que los pueblos paganos adoraban al Dios Sol. El domingo era el día de adoración al Dios Sol. Primero. Segundo, que la gente haga su trabajo agrícola cuando la ordenanza original dice en el sábado que se abstengan de todo trabajo. Alabado Dios. O sea que lo hizo a conveniencia también. Alabado Dios. Porque a menudo sucede que un día más no es tan adecuado para el cultivo. Seguro que un día más no es adecuado para el cultivo de cereales o para la planta vid. No sea que por descuidar el momento adecuado para este tipo de operaciones de la generosidad de los cielos que se pierda. Seguro, porque se le está añadiendo un día más. Porque Dios, el diseño original de Dios fue que el sábado se abstuvieran de toda obra. Y no iba a pasar nada, nada se iba a perder. Pero añadir un día más hacia el domingo, entonces se perdía el cereal, se perdían los granos. Porque estaba fuera del orden de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Entonces él tuvo que permitir que se cultivara el domingo para que no se perdiera el grano, no se perdiera nada. Estaba fuera del orden de Dios. Tengamos en cuenta que la ley de Constantino no mencionó el sábado, sino que se refiere al domingo como el venerable día del sol. Luego de aceptar y decretar el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, en el cual se formó y consolidó el catolicismo en el año 313 después de Cristo,
El emperador Constantino I, el Grande, dictó que el día domingo, que significa venerable día del sol, fuera el principal y séptimo día de la semana. ¿Quién cambia el sábado para el domingo? No fue Dios, fue Constantino, fue la Iglesia Católica. Alabado el nombre de Jesús. Y a su nombre, alabado Dios. Alegando que aquel día es bendito, el día del sol es bendito y digno de recordar y de dar gracias a la majestuosa resurrección de Jesucristo. ¿Cómo hacen los derechito? No entiendo. O sea, vamos a cambiar el día santo de Dios, vamos a hacerlo en el día del sol para venerar a Jesucristo. Eso me huele a ecumenismo. Eso me huele a una alianza y una mezcla de religiones. Alabado Dios. Vamos a ver por ahí. Alabado Dios. Aunque en realidad era un pretexto para que los ciudadanos romanos prosiguieran con sus ritos religiosos y paganos, adorando al sol, que para ellos el sol era una divinidad o un dios. Lo más grave de esto, iglesia, es que sutilmente se han ido introduciendo en el cristianismo prácticas paganas del culto del sol. Alabado Dios, para sustituir uno de los 10 mandamientos, que es el cuarto mandamiento, y es el sábado. Y esta es la más funesta falsificación de todo siglo. El culto al sol es muy antiguo. Los dioses Mitra, Aurora, Marduk, Baal, Ra, Osiris y Samas representaban al dios sol. Manasés, uno de los reyes de Israel que se apartó de Dios, ofició el culto al sol. El profeta Ezequiel vio en el templo de Jehová como 25 varones con sus rostros hacia el oriente adoraban al sol. Dios expresó una dura sentencia sobre aquel culto que Ezequiel vio. Los cristianos primitivos resistieron la adoración al sol, o sea, pelearon en contra de la adoración al sol. Durante 2 siglos fueron perseguidos atrozmente por los emperadores romanos, muriendo unos 4 millones de cristianos verdaderos. A pesar de esa matanza, seguían aumentando, porque no querían aceptar el cambio del sábado al domingo. Estaban defendiendo lo que Dios originalmente había puesto. El emperador Constantino el Grande notó que el poder político de Roma estaba debilitándose por la división de estas dos grandes clases: los cristianos que guardaban el sábado y los paganos que querían guardar el domingo para seguir adorando al Dios Sol. Y la historia confirma que Constantino se propuso a unir estas dos corrientes ideológicas, volviendo a los cristianos a la religión pagana, o sea, cambiando el sábado al domingo, y a los paganos se propuso supuestamente cristianizarlos, casando así también el sábado al domingo. Alabado el nombre de Jesús. Dictó en el año 313 el edicto de tolerancia de Milán, que ya lo hemos escuchado. Alabado el nombre del Señor. Y los paganos adoraban diversos dioses, siendo uno de los principales Mitra, el dios del sol. El día domingo era dedicado a ese dios. Hasta hoy domingo en inglés es Sunday, en alemán Sonntag, que significa día del sol. Para cumplir su plan político, Constantino se hizo aparentemente cristiano, pero instituyó el domingo como día de reposo en lugar del sábado que guardaban los cristianos fieles, para dar así un consuelo a los adoradores del sol, para que así el día del domingo de la adoración al sol no tuviera que ser cambiado y ellos cristianizarse el sábado. Y a su nombre. O sea que desde los tiempos de Constantino también, en vez de ellos unirse a nosotros, la iglesia se sigue uniendo a ellos. No te conviertas tú a ellos, que se conviertan ellos a ti. Y el día de hoy le es más fácil a mucha iglesia adoptar las costumbres paganas como si fueran cristianas, que defender los valores que Dios ha puesto en la palabra. Alabado el nombre de Jesús.
Y a su nombre. El cardenal John Henry Newman, en su libro El desarrollo de la doctrina cristiana, declara lo siguiente. Eusebio, que es ¿verdad?, uno de los hombres, ¿verdad?, de la historia, nos dice de diferentes maneras que Constantino, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, transfirió a ella los ornamentos exteriores a los cuales ellos estaban acostumbrados en la suya. O sea, que le permitió cuando cambia el sábado al domingo, le permitió a los adoradores del sol traer los ornamentos, traer los instrumentos que ellos estaban acostumbrados a usar para adorar al dios sol y utilizarlos como si fuera el día santo. De ahí es que viene lo siguiente. Alabado Dios. Transfirió a ella los ornamentos exteriores, el uso de los templos, ¿verdad?, del sol, los dedicados a santos particulares, ornamentos hechos en ocasiones con ramas de árboles, el incienso, las lámparas y las velas votivas, las ofrendas votivas para el establecimiento de enfermedades, el agua bendita. ¿Suena todo esto a lo que la Iglesia Católica tiene? Alabado el nombre de Jesús, aleluya. Los asilos, las fiestas y estaciones, el uso de calendario, las procesiones, las bendiciones de los campos, las vestiduras sacerdotales católicas, la tonsura, el volverse hacia el este, más tarde imágenes, y después los cantos eclesiásticos, el Kyrie Eleison, son de origen pagano y santificados por haber sido adoptados supuestamente al culto de la iglesia el domingo. La Enciclopedia Británica, novena edición, en el vocablo domingo cita la más antigua documentación de la observancia del domingo como imposición legal, es el edicto de Constantino. Una vez más, la historia sigue diciendo, no fue Dios quien mandó a cambiar el sábado por el domingo, fue Constantino. Estoy leyendo historia para que entendamos, porque la historia está plasmada, todos estos cambios. Podemos leer la palabra, pero si no sabemos la historia de cómo fue, podemos ser engañados fácilmente también. Alabado el nombre del Señor. Así que ese edicto decreta que la Corte de Justicia de los habitantes de la ciudad del comercio, ya leímos eso. Todas estas afirmaciones se sujetan en los escritos del Código de Constantino, libro 3. Si hay muchos libros que tienen que estar, ¿verdad?, en los cuales están puesto, plasmado este cambio y el edicto de Constantino. En la actualidad todavía se continúa este altercado entre las denominaciones cristianas, el sábado o el domingo. Muchos apelan a decir que el sábado es exclusivamente judaico y el domingo es para el cristianismo. Alabado Dios. Otros declaran que por fe y la gracia el día es el domingo y por la ley divina el día es el sábado. Aquí se presentan dos posturas o dos puntos, en vez de concordar y llevar, ¿verdad?, la palabra como está escrita. Alabado el nombre de Jesús. Hay una enseñanza católica que dice lo siguiente, y se llama la bendición apostólica. Dice, ¿cuál es el día de reposo? El sábado de descanso. El día de reposo es el sábado, el día de descanso. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? Lo observamos porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. El cambio del día de reposo fue aceptado por la Iglesia romana o católica. La necesidad de mantener la santidad del día de reposo, amado hermano. Fue el mismo Dios que nos mandó a ir a bautizar. También nos mandó a no dejar de reunirnos o congregarnos. La observancia del día de reposo es para el cristiano. Alabado el nombre del Señor, aleluya, ¿verdad? Es para el cristiano un pilar, un soporte. Alabado el nombre de Jesús. Para identificar la manifestación en la vida de Cristo en un hombre o una mujer, solo hay que observar cómo pasa el día de reposo. ¿Usted quiere ver la base de un hombre o de una mujer cristiana? Observe cómo pasa el día de reposo. Observe si está tempranito ayunando en el templo. Observe si está en el estudio bíblico, o si nunca vieron los estudios bíblicos y después quiere comerse el micrófono. ¿Ah? Observe si viene a retirarse. Yo me retiro en mi casa. No está en el templo. Alabado Dios. ¿Ah?
Usted observa todas esas cosas y eso le va a decir la base y el fundamento de un hombre y una mujer de Dios. ¿Dónde están su base y su fundamento? Hay gente que no viene a los retiros, que no vienen a los estudios bíblicos, pero le dan el micrófono y se lo quieren comer. Quieren que hagan milagros, sanidades, que hagan de todo, ¿verdad? Y a su nombre. Alabado el nombre de Jesús, aleluya. Así que, alabado el nombre de Jesús, aleluya. Solo hay que observar cómo se pasa el día de reposo. Por medio de estas observancias podemos evaluar el carácter, las prioridades de esa persona y su amar a Dios. ¿Dónde están las prioridades de esa persona? ¿Están en la cama? ¿Están en la almohada? ¿Están en el mall? ¿Están en la tienda? Están buscando sus propios, en vez de estar aquí temprano, bendito el nombre del Señor. Y hay casos que ameritan, pero hay gente que lo tiene como costumbre, que nunca vienen a retirarse, que nunca vienen a los estudios bíblicos, que no le dan honor al sábado y después dicen yo lo hago en casa. ¿Qué te impide llegar aquí? ¿Qué te impide a congregarte? La palabra dice no dejar de congregarse como muchos tienen de costumbre. Alabado Dios, no hay excusas para Dios. Para Dios no hay excusas. Eso habla del carácter y dónde están las prioridades de la gente. Alabado Jesús. Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Sí, porque hay gente también que dice, pero la gente no viene a los cultos, pero ellos no vienen el sábado. No se retiran en la iglesia. Alabado Dios. Mira, amado hermano, podemos decir, alabado el nombre del Señor, que no olvidemos este mandato divino. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Como Dios le dijo a los israelitas que se acordaran del día de reposo. La palabra acuérdate indica que ellos habían observado el día de reposo en algún momento. Y después de 430 años en Egipto, el pueblo de Israel se había olvidado de este mandamiento. Y la iglesia no puede olvidarse de este mandamiento. La iglesia de Cristo no puede adoptar el cambio de Constantino y desechar lo que Dios estableció. Porque estaríamos dándole la razón a los adoradores del día del culto del sol y a Constantino y a la iglesia católica, la cual, como estudiamos ahorita, dicen la autoridad no las ha dado a aquellos que dicen que son cristianos, pero observan el domingo como nosotros lo cambiamos. Fue la iglesia católica, fue Constantino el que cambió la ordenanza del día de reposo del sábado al domingo. No es la palabra, no es porque Cristo resucitó el tercer día, porque no hay un mandamiento en cuanto a eso en el Nuevo Testamento. Y a su nombre. Gloria. Pero estos documentos que hemos leído aquí del edicto de Constantino y otros libros más que hemos mencionado aquí por historiadores dan a entender a clara luz que fue el hombre, fue Constantino, con una agenda que hizo un ecumenismo y movió a los cristianos hacia el domingo. ¿Por qué él no trató de mover entonces el culto del día de adorar al sol, de domingo a sábado? Porque el diablo nunca va a querer cambiar las cosas de él para el cristianismo. Él va a tratar de hacer eso mismo, que el cristiano adopte las cosas del mundo y las cosas paganas. Por eso es que sigue tratando que se meta, que si las cosas, las cosas del mundo a la iglesia y todas estas diabluras, que adoptemos nosotros las cosas paganas y las metamos como si fueran de Dios. Alabado Dios. Y lamentablemente, si la iglesia no tiene los ojos abiertos, no tiene discernimiento, cae en estas cosas que son un mismo embeleco del diablo. Alabado Dios. Y a su nombre. Gloria. Bendito el nombre de Jesús. El día de reposo fue instituido en Génesis y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Para qué? Para darnos ejemplos a nosotros de que teníamos que reposar el día sábado. Sabbat, descanso.
También aprendemos en Génesis 2 que Dios bendijo y santificó ese día. Ahora no es posible nosotros venir y santificar otro día, porque Dios ya lo hizo el día sábado. Ahora, pero por medio de nuestras acciones, de nuestro trabajo, pensamientos, actividades desagradables, sí es posible que manchemos este día. El día de reposo ya es santo y Dios nos ha mandado a que lo mantengamos así. Alabado el nombre de Jesús. Porque nos dio la ordenanza. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia en esta hora.